Buen día, soy el Dr. Alejandro, estamos filosofando y esto es Historia de la Filosofía. Continuamos con nuestro recorrido por la filosofía moderna y el día de hoy hablaremos de las revoluciones científicas. En videos anteriores notábamos cómo la Edad Media giraba en torno a un paradigma teocéntrico, es decir, en torno a la comprensión de Dios y la salvación personal. Sin embargo, debido a los diferentes descubrimientos científicos y nuevas ideas que se encontraban en el medio intelectual europeo, esto comenzó a cambiar paulatinamente. Nos encontramos ante un verdadero cambio de paradigma. ¿Pero qué es un paradigma? Se trata de un sistema de creencias, principios y valores que tiene una sociedad y que estructura su visión sobre la realidad. El paradigma escolástico, que giraba en torno a la comprensión de Dios, comienza a dejar de tener sentido y se necesita de nuevas explicaciones que den lugar a un nuevo paradigma para tratar de empatar las nuevas observaciones que estaban realizando los científicos y filósofos con un nuevo modelo para comprender la realidad. La idea de paradigma fue introducida por Thomas Kuhn, un filósofo de la ciencia del siglo XX. Y precisamente la etapa del Renacimiento constituye el momento de mayor cambio y transformación respecto a la forma de ver el mundo. En videos anteriores hablábamos de cómo Nicolás Copérnico publicó su gran obra de las revoluciones de los cuerpos celestes justo el año de su muerte, con la intención de no tener que lidiar con la condena y persecución de las instituciones religiosas. Tendrá que ser una nueva generación de pensadores los que se encargarán de discutir y rescatar esta idea, la idea de que la Tierra no es el centro del universo, sino que gira alrededor del Sol al igual que el resto de los planetas. Uno de los autores que tomará la estafeta de este nuevo tipo de conocimiento es Francis Bacon, un jurista noble y abogado inglés que no debemos de confundir con el franciscano Roger Bacon de unos siglos atrás. Francis Bacon rechaza el método escolástico y piensa que lo más importante es partir de la propia experiencia, confiando en nuestros propios sentidos. Bacon es un pionero del método experimental, que tiene al menos tres características. Por un lado, se basa en la observación directa de la naturaleza, propone experimentos que idealmente pueden ser replicables de forma independiente por otras personas, para que cada uno verifique por uno mismo la validez de estos resultados. Y por tanto, si puede ser repetido, puede ser verificable. Se trata de un rechazo del antiguo método deductivo. El método deductivo partía de principios generales que buscaban aplicarse a todos los fenómenos particulares. Es decir, va de lo general a lo particular. Y así solían proceder los escolásticos. Por ejemplo, partían de una definición o de una idea universal que buscaban aplicar a todas las instancias particulares. Sin embargo, este método puede ignorar las evidencias empíricas que están al alcance de nuestras manos. Y al menos este método no debería usarse para lo que ahora llamamos ciencias naturales. Estas ciencias deberían de partir de un método que va en el sentido contrario. Pongamos un ejemplo para tratar de entender el método deductivo. Supongamos que se plantea la ley universal, todos los cisnes son blancos. A partir de esta ley universal la aplicamos a cada uno de los cisnes particulares, deduciendo que todos son blancos. Este método es útil para leyes generales del pensamiento, como en la lógica o en la matemática. Pero cuando se trata de hechos observacionales, no siempre podemos garantizar que la ley se va a cumplir en todos los casos. Siguiendo con nuestro ejemplo, basta con que encontremos un cisne que no sea blanco para refutar esta deducción. La ciencia natural debe de ir en el sentido contrario, partiendo de los particulares, tomando en cuenta todos los casos posibles y a partir de ahí generar una ley universal. Es decir,
partir de los particulares, los fenómenos que podemos constatar con nuestros sentidos, y a partir de ahí establecer leyes generales. Se trata del método inductivo, que va de lo particular a lo general y que es cómo funciona la ciencia contemporánea. Igualmente, Bacon piensa que no podemos extrapolar intenciones ni voluntades a partir de la descripción de la naturaleza. Es decir, a partir de los fenómenos naturales, no podemos extraer que hay una voluntad o que hay algo o alguien que dirige el mundo. Lo que está haciendo aquí Bacon es criticando la llamada causa final, que encontrábamos como una de las 4 causas aristotélicas originales. Bacon no rechaza que haya un creador o que haya una voluntad detrás de la naturaleza, pero sí que podamos encontrar esta voluntad en el estudio mismo de la naturaleza. La causa final debe dejarse a un lado, quizás reservada para otras disciplinas, pero no en la filosofía natural, en la ciencia, pues de la observación de la naturaleza no se puede extrapolar una voluntad que la dirige o la comande. La labor de Bacon fue invaluable para el desarrollo del método experimental, pero no fue el único que contribuyó para su desarrollo. Uno de los más grandes científicos de todos los tiempos fue Galileo Galilei, que como Bacon critica y rechaza el método escolástico o aristotélico en los métodos de la ciencia. Para Galileo, no debemos confiarnos simplemente de las autoridades religiosas ni de lo que dijeron los antiguos, sino que por nosotros mismos debemos de verificar aquellos fenómenos que estamos estudiando. El único libro en el que debemos confiar es en el libro de la naturaleza, un libro que no engaña y que está al alcance de todos. Esto no le resta valor a lo que puedan decir las Sagradas Escrituras o los antiguos filósofos. Sin embargo, cuando se trata del estudio natural, nuestro mejor recurso es la observación de las cosas de forma directa. Galileo fue además un pionero en el uso de los instrumentos científicos. Ya es célebre cómo fue uno de los primeros en utilizar el telescopio para observar los cuerpos astronómicos. Con el telescopio pudo observar los satélites de Júpiter, los cráteres de la Luna, y con ello comprobando la teoría filosófica de Giordano Bruno, que los cuerpos celestes estaban hechos de la misma materia que lo que observamos en nuestro mundo. Esto a contracorriente de lo que se especulaba a partir de los libros de Aristóteles y de la Biblia. Igualmente son célebres los experimentos de Galileo, quien por ejemplo pudo describir por primera vez en qué consiste la aceleración de los cuerpos, calculando la constante de la gravedad en la Tierra y haciendo el célebre experimento de dejar caer 2 cuerpos de distintos pesos al mismo tiempo y observando que tocaban la Tierra justo al mismo momento. Un experimento tan célebre que después fue replicado por los astronautas del programa Apolo en la Luna, rindiéndole un homenaje a Galileo, ya que estos astronautas no hubieran podido llegar tan lejos si no hubiera sido sin las contribuciones de este científico. Sin embargo, la experimentación no es suficiente. Esto se necesita describir de una forma precisa. Y Galileo pensaba que el mejor modo era a través de una descripción matemática. De Galileo proviene esta idea moderna de que las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza, que hoy en día nos parece un lugar común, ya que todos los científicos se expresan de esta forma. Sin embargo, en ese tiempo era una innovación. Galileo descubre que la forma de establecer de forma objetiva una relación entre los hechos de experiencia y las teorías científicas es precisamente a través del puente del lenguaje matemático, ya que las matemáticas nos describen con seriedad y objetividad estas relaciones. Estas contribuciones que ya son tomadas como algo casi trivial en nuestro tiempo, para ese momento fueron algo escandaloso, ya que Galileo se estaba oponiendo a siglos y siglos de una forma de pensar especulativa, metafísica y escolástica, por lo cual fue perseguido y condenado por las instituciones religiosas. Sin embargo, Galileo se opuso
rotundamente y defendió hasta el último momento su posición, que hoy en día ha sido comprobada centenares de veces. Es célebre la leyenda, de la cual no sabemos si fue cierta, que Galileo dijo "y sin embargo se mueve", refiriéndose al movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Para llegar a sus conclusiones, los primeros científicos se valieron de la observación empírica de la naturaleza, del uso de instrumentos, de la descripción del lenguaje matemático y la replicación independiente de las observaciones y los fenómenos por cada una de las personas que quisiera llegar y observar esas conclusiones. El método científico ha sido sumamente exitoso y quizás el pináculo científico en estos tiempos fue Isaac Newton, quien tuvo muchísimas contribuciones a la ciencia, como el descubrimiento del cálculo al mismo tiempo que Leibniz, el desarrollo de una teoría óptica, es decir, de la luz y de los colores, y sobre todo por haber hecho la descripción de los principios de la gravitación universal que rigen a los cuerpos celestes. Leyes que, descritas de forma muy simple, con fórmulas que se pueden enseñar hoy en día en el colegio, pero que describen el movimiento completo de los planetas, los cometas, las estrellas y todos los cuerpos astronómicos. Este nuevo modelo científico es la base de la construcción del mundo moderno. La tecnología y las invenciones de las cuales dependemos cotidianamente no existirían sin el modelo científico. El mismo hecho de que nos podamos comunicar en este mismo momento es gracias a la innovación y al desarrollo tanto de tecnologías para la óptica y la comunicación como algoritmos complejos y que han promovido el desarrollo industrial y tecnológico del mundo de una forma sin precedentes en la historia. Tenemos una gran deuda con estos primeros científicos, quienes literalmente se jugaron la vida con tal de defender sus posturas y sus creencias. Dicho esto, también hay que decir que la misma ciencia tiene límites. El método científico, la inducción y la descripción matemática de la realidad no puede describirlo todo. Por ejemplo, la ciencia debe de confiar en otras disciplinas para establecer sus reglas y principios. A través del método inductivo, por ejemplo, no podríamos describir lo que es una ley o una teoría. Y aquí es donde entra la filosofía. Particularmente la rama de la filosofía de la ciencia se dedica a estudiar en qué consiste un hecho científico y cómo darle validez. La filosofía tiene el método ideal para realizar esto, ya que su fuerte se encuentra en el estudio de los conceptos mismos, valiéndose por supuesto de las leyes de la lógica. Así que si bien la ciencia es útil para comprender los fenómenos que podemos observar con nuestros sentidos, la filosofía se vale de la especulación para comprender los conceptos abstractos en sí mismos. Cuando la ciencia ha querido rebasar sus propios límites, no logra llegar a demasiadas conclusiones, ya que sus métodos no son adecuados, por ejemplo, para la elaboración y comprensión de conceptos. Pretender que la ciencia puede resolverlo absolutamente todo puede caer incluso en un dogmatismo tal como el que quisieron combatir en los primeros años del Renacimiento. A la creencia absoluta de la ciencia para resolver todos los problemas se le ha llamado cientificismo, y que puede ser tan perjudicial y tan ciego para la sociedad como fue la escolástica en su momento. Debemos reconocer que tanto la filosofía como la ciencia tienen límites y que pueden trabajar en armonía si cada una de estas dos disciplinas se limita a su propio objeto de estudio. La filosofía puede ser muy útil aclarando conceptos científicos que no podemos observar de forma empírica. Un ejemplo célebre es el concepto de tiempo. Si bien podemos observar cómo objetos y eventos transcurren en el tiempo mismo no es algo que observamos. Lo que observamos son sus efectos. Y para esto podemos mejor valernos de la filosofía para hacer una descripción conceptual de lo que es el tiempo. Como lo hizo Aristóteles en su momento y como ya vimos en un video anterior,
y también como hace, por ejemplo, Kant al principio de su crítica de la razón pura. A final de cuentas, el tiempo es una medida, y esta medida, particularmente una medida del cambio y de cómo se transforman las cosas. Sin embargo, esta medida requiere un medidor, un sujeto que da cuenta del cambio y que sin él no habría quien pudiera describirlo. Esto no quiere decir que sin seres humanos o sin observadores no existiría la realidad o el universo. Por supuesto que los planetas seguirían chocando si no existieran los hombres, pero no habría quien diera cuenta de ello. Esto es el tiempo, una medida del cambio. Y para esto nos puede servir mejor valernos de la filosofía y de sus métodos que de la ciencia, misma que debe de concentrarse en hacer esta descripción de los fenómenos en movimiento. Debemos reconocer los grandes avances que ha tenido la ciencia, así como las contribuciones que tuvieron los primeros científicos. Ellos mismos hicieron su propio camino, dándole la independencia necesaria que requerían estas disciplinas, encontrando su propio método y objeto de estudio, y así separándose de la filosofía, misma que ha sido llamada madre de todas las ciencias, precisamente porque en algún momento comprendió todo el conocimiento, pero poco a poco cada una de las ciencias particulares ha ido encontrando su propio camino. Hoy en día debemos de buscar la manera en que estas dos disciplinas puedan convivir de forma armónica. Como recomendaciones bibliográficas para este tema tenemos de las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel, los capítulos del Renacimiento de las Ciencias, la filosofía moderna y Francis Bacon. De Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, un clásico de la filosofía de la ciencia. De Stephen Mason tenemos una enciclopedia, La historia de las ciencias en 5 tomos. Y respecto al tema del cientificismo y de los límites de la ciencia, te recomiendo Hegel tenía razón, el mito de la ciencia empírica de Porfirio Miranda. Muchas gracias por ver este video y si te gustó dale like, comenta, comparte y suscríbete. Toca la campanita para recibir las notificaciones y visita mi página web y página de Patreon si quieres conocer los cursos o si quieres apoyarme. Los vínculos están en la descripción. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.